Bueno, ya como vimos ahí en el anuncio, vamos a estar exponiéndonos a esta maravillosa serie titulada Encuentros Divinos. Así es que invite a personas, hermanos, que se expongan a la palabra de Dios. Y usted nunca sabe cómo Dios va a obrar en el corazón de las personas. Ese puede ser un encuentro divino, ¿verdad? Tal vez esas personas están esperando esa invitación de usted para que aquí, ¿verdad?, tenga un encuentro divino con el Señor y cambie su vida para siempre, así como ha cambiado nuestra vida en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les doy la bienvenida a todos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de que el Señor nos haya permitido llegar hasta este lugar para adorar su nombre y para exponer su palabra, hermanos. Yo estaba ya preparado con un tema durante la semana. Tenía todo listo, hermanos. Iba a hablar acerca en la epístola de los Gálatas, pero ayer mismo Dios cambió el mensaje. Y orando al Señor, me topé con esta cita bíblica y allí quedó incrustado en mi corazón. Y orando le dije, Señor, si tú quieres que yo predique este mensaje, entonces confírmalo. Dame palabra para yo preparar este mensaje tuyo a tus oyentes. Y el Señor confirmó, hermanos, que esta palabra es especial, no solamente para nosotros, pero para los que van a ver en el futuro y van a escuchar este mensaje. Yo no sé Dios cómo nos va a hablar a cada uno de nosotros, pero aquí hay una palabra que nos va a ministrar a cada uno de nosotros. A unos nos va a exhortar, a otros nos va a animar, a otros nos va a dar esperanza, a otros nos va a dar consuelo. El Espíritu de Dios, mis hermanos, va a traer la palabra para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y sabiendo eso, yo quiero que prepare su corazón, prepare su mente, prepare su vida, porque Dios nos va a hablar, hermanos. Estoy seguro Dios nos va a hablar. Vamos buscando en el libro de Isaías, por favor, capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vamos a leer 2 versículos solamente, la cual ahí Dios nos va a hablar. Isaías 55, versículos 6 al 7. El título de esta mañana es Busca a Dios, aún hay tiempo. Busca a Dios, aún hay tiempo. Pongámonos de pie, mis hermanos, los que puedan ponerse de pie para honrar la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. La palabra de Dios dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Encomendémonos a Dios. Padre, ahora, Señor, suplicamos tu especial ayuda, oh Dios, porque sabemos que tú has traído a cada persona a este lugar con un propósito, oh Dios. Esta es tu preciosa palabra. Tu espíritu, oh Dios, ministrará a este pueblo. Esta palabra llegará conforme tus propósitos hayan designado, oh Dios. Te suplico, oh Dios, que me ayudes para que cuando hable, Señor, tu palabra se entienda claramente y tu pueblo reciba, oh Dios, la nutrición para su alma. Suplicamos tu presencia y tu bendición, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 7, una preciosa palabra, una preciosa porción bíblica. Seguramente ya muchos de ustedes la han leído una y otra vez, pero como les dije, Dios nos va a hablar hoy en esta mañana y tiene un propósito, mis hermanos.
Yo creo que no es un secreto para nosotros que el mundo entero ha entrado en un tiempo de lo que en la Biblia se le conoce como dolores de parto, dolores de parto, guerras y rumores de guerras. La apostasía de la cual habló Pablo que sucedería en los últimos tiempos. Personas que se están alejando de la iglesia, están apostatando de la fe. El enfriamiento del amor a causa de la maldad de la cual habló el Señor Jesucristo en Mateo 24. El adormecimiento, mis hermanos, de la iglesia, o más bien la tibieza de la iglesia, una tibieza espiritual, como la iglesia en la Odisea, lo cual se describe en Apocalipsis 3. Hermanos, estamos viviendo en una época del tiempo jamás que imaginamos vivir. Tiempos peligrosos. Y el que no quiera ver, mis hermanos, los tiempos de maldad que se están viviendo ahora, es porque realmente está ciego espiritualmente. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y creo que con la llegada de la tecnología hace algunos años, la llegada del internet en el año 1983, creo que la maldad de la humanidad se ha disparado en una manera desmesurada, como nunca antes se había visto, mis hermanos. Y tenemos que reconocer que internet trajo muchas cosas buenas, sí, pero también trajo mucha maldad, mucha maldad. Ahora en unos segundos, personas pueden cometer robos así, a través del internet. Roban su identidad. Ahora a través de un clic, personas se pueden unir tanto en este país como en aquel país, para hacer fechorías a una sola vez. Pueden hacer conexiones para hacer hurtos, mis hermanos. Además de eso, el aumento de la pornografía se ha disparado a una escala desmesurada. Nuestros jóvenes están a un clic de imágenes, ¿verdad? Sensuales, inmorales. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El aumento de la ciencia ha hecho que el mundo haya entrado en una época donde, ¿sabe qué? Cualquier país ahora puede desarrollar armas nucleares. Lo que antes nunca se imaginaron que iba a estar sucediendo, mis hermanos. Los programas nucleares se han ido desarrollando tan rápidamente que ahora en un instante, el uso de un ataque nuclear puede dejar a millones de personas muertas. En un instante. Lo que en 30 siglos, mis hermanos, lo que en 30 siglos el hombre no pudo conseguir, en tan solo 2 siglos, el mundo fue transformado por la llegada de la tecnología. El avance tecnológico y la prosperidad económica, especialmente en las naciones más poderosas del mundo, se han vuelto o han reemplazado a Dios en sus vidas. Y en vez de dirigir sus miradas hacia el Dios del cielo y de la tierra, mis hermanos, dirigen sus miradas hacia su poderío. Dirigen sus miradas hacia la tecnología, a esta nueva era. Dirigen sus miradas a su propio poder económico. Dirigen sus miradas a sus propios gobiernos. Dirigen sus miradas a sus propias fuerzas. Y mis hermanos, de estos días son los que Dios nos advirtió. Escuche esto. De estos días son los que Dios nos advirtió a través del profeta Daniel, cuando dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Estos son los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Dios ha sido, hermanos, muy paciente para con el hombre.
Él ha enviado una y otra vez a sus profetas, a sus mensajeros, para dar advertencias a la humanidad, para advertir al pueblo, para advertir a las personas del gran peligro en que están caminando, mis hermanos. Pero escuche esto, vendrá el tiempo cuando la paciencia de nuestro Dios llegue a su fin. Porque la paciencia de Dios tiene un límite, hermanos. Y es entonces que las naciones de toda la tierra lamentarán haber ignorado la voz de sus mensajeros. El Señor Jesucristo habló de eso en Mateo 24:30, que las naciones van a lamentar no haber escuchado a sus mensajeros. Sabe que en los tiempos del profeta Isaías, lo que hemos leído aquí, en ese tiempo del profeta Isaías, se estaba viviendo un tiempo similar en cuanto a la prosperidad económica y en cuanto a la maldad y el abandono de las cosas de Dios, como ahora lo estamos viendo en nuestros días. Solamente que en nuestros días ya rebasamos los tiempos de Isaías, perdón. Pero en aquel tiempo también se estaban viviendo unos tiempos que abandonaron a Dios y que por la prosperidad de sus vidas reemplazaron a Dios de sus corazones. ¿Y sabe qué? Dios iba a juzgar a Israel porque su maldad se había multiplicado. Y ellos no sabían ni siquiera lo que ya Dios había dispuesto que sucedería. Ellos estaban tranquilos en sus vidas, ¿verdad? Gozando. No sabían la sentencia que el Señor ya tenía preparado. Pero Dios en su misericordia y en su bondad, por última vez envía nuevamente, otra vez al profeta Isaías para advertirles nuevamente de que Dios traería un juicio por medio de un pueblo llamado Babilonia. Y entonces ellos lamentarían haberse alejado de Dios, mis hermanos, y de no haber escuchado a ese mensajero que Dios les envió como la última oportunidad para que se arrepintieran. Aquí hay tres cosas que sobresalen de la profecía de Isaías por encima de todas las demás cosas. Dijo mucho aquí, pero hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, que Dios es soberano y eterno y que reina por encima de cualquier nación, mis hermanos, y que Él pone y quita reyes como Él quiere y de acuerdo a su plan. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Dios es soberano y reina por sobre todas las cosas. Segundo, nosotros encontramos aquí en la profecía de Daniel la advertencia de un juicio venidero sobre estos hombres y sobre esta nación por haber abandonado los mandamientos del Señor. Tercero, nosotros vamos a encontrar aquí que Dios ha provisto, mis hermanos, un medio para que todo hombre sea salvo del juicio venidero y que Él está llamando al mundo, escuche esto, Él está llamando al mundo a que se arrepienta de su maldad y abracen ese medio de salvación. Aún después de Dios decretar juicio, mire la misericordia y bondad de nuestro Dios, proveyendo un medio para que el hombre no se pierda. De esta manera, entonces, mis hermanos, Dios envía al profeta Isaías para comenzar a pregonar la palabra de Jehová y el llamado al arrepentimiento. Cuando Isaías comenzó su obra, sabe que la nación de Judá era una nación muy fuerte, era una nación muy rica, era una nación prosperada. En medio de toda esa prosperidad, ¿sabe lo que pasó? Isaías comenzó a detectar signos de gran peligro, mis hermanos, signos de gran peligro. Isaías comenzó a notar que había pequeñas grietas
en las vidas espirituales de la nación de Judá, que esas pequeñas grietas se fueron incrementando, 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 hasta que se abrió completamente. El núcleo familiar, escuche esto, mis hermanos, el núcleo familiar estaba poco a poco desintegrándose. El varón como cabeza de su hogar, escuche, poco a poco se desinteresaba por dirigir sus hogares en el temor de Dios. Y ahora escuche esto, porque esta palabra también tiene que ver con muchos de nosotros, mis hermanos. Escuche esto. También aquellos varones, aquellos hombres del tiempo de Isaías, estaban tan ocupados con sus negocios que no les importaba un cero las almas que Dios había puesto bajo su cuidado en sus hogares. Preferían hacer negocios, preferían sacar más plata, preferían tener comodidades. ¿Y sabe qué? Ignoraron sus familias. Grietas que se hicieron tremendamente en una catástrofe, mis hermanos. Las mujeres se preocupaban más por sus ropas y por las decoraciones de su persona, más que por la relación entre Dios y ellas. Se preocupaban más por cómo me miro, cómo me visto, qué me pongo, cómo me arreglo el pelo, que la relación entre ella y su Dios. Los hijos estaban llenos de orgullo. Oh, sí. Estaban lejos de la ley de Jehová, porque en sus hogares, sus padres ya no estaban interesados en eso. Y nunca esos hijos miraban el ejemplo en sus padres. Y por lo tanto, lo que sí miraban los hijos, el ejemplo que miraban de sus padres era la avaricia, era la codicia, era tener más y más y más. Pero la ley de Jehová la abandonaron porque no tenían el ejemplo de sus padres. Familias enteras, mis hermanos, estaban dedicados la mayor parte de su tiempo a sus negocios. Querían ganar más dinero y dejaron a un lado, ¿sabe qué? El templo al cual le deberían de dar a Dios. Le dejaron por un lado aquellos sacrificios, aquella adoración a su Dios. Abandonaron a su Dios por amor a las cosas materiales y amor a lo que estaban viviendo en este tiempo. Isaías estaba preocupado porque Dios le reveló esta palabra a Isaías, lo que le sucedería a ese pueblo. ¿Sabe qué? La gente estaba caminando como nada. La sentencia estaba puesta y todos estaban gozando de una economía tremenda. Pero había una sentencia sobre ellos. Ya no querían ya no querían al Dios de la Biblia. Estas personas en el tiempo de Isaías, mis hermanos, querían un Dios que satisfaciera los deseos de su propio corazón. No querían al Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia demanda pureza y rectitud. No querían al Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia demanda santidad y fidelidad. No querían al Dios de la Biblia, mis hermanos, porque hay un compromiso cuando tú vienes y te rindes a Dios. Hay un compromiso entre tú y Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Las personas del tiempo de Isaías no querían eso. Oh, no. Yo comprometerme, no. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? Oye, no. Isaías estaba preocupado. Gran peligro que se les avecinaba. Y estaban ciegos. Estaban ciegos. Ellos no querían ese compromiso con el Dios de la Biblia porque querían cumplir sus deseos, los deseos de sus propios corazones. Querían a un Dios a su manera y buscaron ídolos también, dioses falsos, a alguien de acuerdo a su propio corazón al cual pudieran manipular.
y a la misma vez al cual pudiera calmar su conciencia. Sí, querían un Dios así. El hombre siempre quiere un Dios que quiera manipular, que no me demande nada, que haga lo que yo quiera, pero a la misma vez que mi conciencia no me diga que no estoy sirviendo. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías. Todo el mundo estaba hipnotizado con los placeres de ese tiempo, mis hermanos. Todo el mundo. Habían abandonado al Dios de Israel y era muy notorio en sus vidas. Confiaban más en el poder del hombre que en el poder del Dios Altísimo, mis hermanos. Y el profeta Isaías, un hombre piadoso que no se contaminó con aquellas cosas de lo que estaba viendo en su tiempo. Un hombre piadoso que prefirió agradar a Dios, prefirió rendirse completamente a Dios que rendirse a los placeres de este mundo. El profeta Isaías va y les advierte como un buen atalaya y como un siervo de Dios de lo que se avecina para ellos. Y mire cómo Isaías abre este mensaje por parte de Dios en el primer capítulo. En el primer capítulo comienza diciendo: visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Hermanos, el pueblo se había olvidado y no reconocían de dónde provenía su vida. Se habían olvidado de su identidad como pueblo de Dios. Habían abandonado al Dios creador de todas las cosas y habían dado paso en su corazón al orgullo, diciendo: por nuestras propias fuerzas yo he hecho lo que he hecho. Por mis propias fuerzas yo he prosperado. Por mis propias fuerzas están mis riquezas. De estas mismas cosas fueron las advertencias de Dios a través de Moisés para el pueblo en Deuteronomio 8, cuando Dios les dijo a través de Moisés: cuando Jehová tu Dios te bendiga y prospere, cuídate, dice el Señor, de no olvidarte de dónde proviene tu bendición. No digas pues: por mis fuerzas yo he traído mi riqueza. De estas cosas son las que Dios les dijo que tuvieran cuidado. Y estas mismas cosas son las que ellos habían caído y estaban haciendo. El capítulo 2, versículo 7 de Isaías dice: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Hermanos, el pueblo había prosperado tanto que dejaron a su Dios. Probablemente estaban pensando y diciendo: ¿para qué queremos un Dios si ya lo tenemos todo? ¿Para qué queremos a un Dios cuando ya tenemos tierras, cuando ya tenemos salud, cuando ya tenemos oro, cuando ya estamos cómodos, cuando tenemos plata, ya estamos bien? ¿Para qué queremos un Dios si yo me encuentro cómodo? Pero como esta nación, después de conocer al Dios eterno, mis hermanos, cayó en una situación terrible, así también le espera a este mundo. La Biblia nos dice que en los días del rey Usías, y escuche esto, mis hermanos, por favor. La Biblia dice que en los días del rey Usías, la nación de Judá vivió los años más maravillosos de su gloria. Usías, siendo un hombre que cuando ascendió al trono era temeroso de Dios y quiso hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Así que Usías
restauró el templo de Dios, instituyó nuevamente la adoración a Jehová, conquistó tierras, derrotó filisteos y sabe que llegó a la cúspide de un poder político y religioso como nunca en la historia se había visto de este pueblo. Y eso fue lo que ensoberbeció el corazón de estas personas, sabiendo que ya están bien, estoy prosperado, se relajaron, pusieron su mirada en Usías, pusieron su mirada en su poder, pusieron sus miradas en el poder económico, como lo dice aquí. El pueblo entero centró su confianza en el rey, un hombre de carne y hueso, y centró su confianza en su poder militar, mis hermanos. Vean la forma que habla Isaías en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí había muerto Usías, el rey en el cual todos estaban depositando su confianza. Aquí, hermanos, el pueblo entró en pánico. El pueblo entró en desesperación, pues la persona que los había llevado a la cúspide de toda su prosperidad había muerto. Pero Isaías, Dios le permitió ver más allá de nuestros ojos naturales, de lo que nosotros podemos ver. A Isaías se le permitió ver algo que solamente en el mundo espiritual se puede observar y que solo Dios le puede dar para que usted vea. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, Isaías vio por encima de cualquier rey que hay en la tierra. Isaías vio por encima de este rey Usías, un rey más grande y sublime, un rey eterno, un rey que es rey de reyes y señor de señores, y que está sentado en el trono, gobernando, que su soberanía, mis hermanos, no tiene límites. Isaías vio que este rey es el que gobierna toda su creación. Isaías vio que este es el rey majestuoso en el cual nuestros ojos deben de estar. Isaías vio que este es el rey soberano ante cual todo ser creado, mis hermanos, doblará su rodilla. Todo hombre perecerá, toda persona perecerá, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y hoy Dios nos está recordando, querida iglesia, que no debemos nosotros nunca poner nuestra confianza en ningún presidente, por más bueno que sea. Que no podemos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ningún país, por muy prosperado que está. Que nuestra esperanza debe de estar solamente en nuestro Dios. Que nuestros ojos deben de estar siempre puestos en aquel que está sentado en el trono, gobernando como rey absoluto de todas las cosas. Aquel que sus faldas, como dice Isaías, se despliegan y llenan el templo. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él es gobernador de todo. Él lo llena todo. En la antigüedad, las faldas de los reyes era la capa que tenía. Y entre más grande era la capa de los reyes, más autoridad era que tenía. Y lo que aquí Isaías vio es que sus faldas llenaban todo. Señal de su señorío, señal de su poderío, y que no hay nadie como él. Eso es lo que vio aquí Isaías. Así que, mis hermanos, las cosas que estamos viendo en el mundo, la maldad que se ha incrementado, las guerras que estamos viendo lamentablemente, los rumores de guerra que estamos viendo, la apostasía que se está viviendo en este tiempo, personas abandonando la fe, saliéndose de la iglesia, el enfriamiento espiritual de las personas, esa
esas cosas, mis hermanos, escuche esto. Esas cosas deben de ser para nosotros, la iglesia, motivo de preparación. Esas cosas, cuando nosotros estemos viendo, debe de ser motivo de preparación, porque pronto el juicio de Dios vendrá. Pero para el que no está caminando, hermanos, en la verdad de Dios, las cosas que está mirando, escuche esto, las cosas que están mirando, para el que no está caminando de acuerdo al propósito de Dios, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Es un llamado que pronto vendrá un juicio. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Nuestra confianza está solamente en Dios. Las naciones están entrando en conflictos. El orgullo del hombre se ha incrementado. El mundo está en pánico, pero Dios es nuestra torre fuerte. Nuestra ayuda se encuentra en Jehová, Dios de los ejércitos, mis hermanos. En Él siempre debemos confiar, mis hermanos. En Él siempre usted debe poner su esperanza. No importa lo que esté viendo afuera, porque de Él vienen nuestras fuerzas. Y la iglesia tiene poder en Dios. No en ningún gobierno, no en ninguna persona, no en ningún presidente. Nuestra fuerza viene de Jehová. Recuerde que nuestro Dios está en el trono y reina con poder por encima de cualquier nación, por muy poderosa que ésta sea. Personas pueden estar apostatando de la fe. Personas están siendo cautivas en el mundo por los placeres, así como en los tiempos de Isaías estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Aún nuestro Dios reina y está sentado en el trono. La incertidumbre no debe ser lo que nos cautive nuestros corazones, mis hermanos, porque aún en medio de esa incertidumbre, ¿sabe qué? Dios está reinando en su trono. El peligro que acecha a la iglesia, Dios está reinando en su trono. Él cumplirá su plan y nadie lo podrá detener. Nadie, nadie. Mis hermanos, Isaías fue un hombre que aprendió a discernir los peligros que se aproximaban, porque sabe que se mantenía cerca del corazón de Dios. Isaías pudo discernir los tiempos que estaba viviendo porque se mantenía cerca del corazón de Dios. Usted quiere aprender a discernir todo lo que está sucediendo, manténgase cerca del corazón de Dios, manténgase cerca, ore a Dios, póstrese ante sus pies. Creo que nosotros podemos aprender mucho de este hombre que aunque estaba viendo la maldad y estaba viendo cómo los malos tiempos estaba subiendo como la espuma, pero eso hizo que se apegara más a su Dios, que corriera a su Dios, a refugiarse en su Dios, porque ahí es donde está nuestro lugar seguro, mis hermanos. En nuestros días nosotros estamos viendo el gran peligro que ya está aquí. No es que viene, ya está aquí, ya está aquí. El peligro ya llegó, mis hermanos. Y Satanás está cautivando a muchos y los ha envuelto con sus artimañas. Pero el pueblo de Dios se mantiene firme. El pueblo de Dios está seguro bajo las alas del Altísimo. Hermanos, escuchen ahora lo que yo les voy a decir, por favor. Y es muy importante. Escuche esto. Dios me dio esta palabra porque Él va a hablarnos y nos está hablando de una manera en particular para cada uno de nosotros. Dios nos está hablando y se nos está ministrando de una manera en particular. Aquellos que reconocen, mis hermanos, que no andan bien en los caminos de Dios. Escuche, no es casualidad. Aquellos que reconocen, ellos saben que no andan bien en los caminos de Dios. Ahora mismo Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Tú sabes quién tú eres. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto Él está cercano, dice la palabra de Dios.
Aquellos varones que no han liderado bien sus hogares, tú sabes quién tú eres. Tú sabes que Dios te está hablando a ti. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Aquellos hijos que están cegados por su orgullo, por sus logros, por lo que han hecho en la vida, por su juventud, busca a Jehová mientras puede ser hallado, porque de nada te servirán tus logros, de nada te servirá tu juventud, de nada te servirán los títulos que estás sacando con tu carrera prometedora si no estás caminando en la palabra de Dios. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, porque mañana puede ser demasiado tarde. Las personas que han ignorado la gracia de Dios, las personas que han ignorado la gracia de Dios, ahora es tu tiempo, no mañana, ahora es tu tiempo. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, porque mañana no sabemos si viviremos. Mañana no sabemos lo que nos depara el futuro, pero ahora Dios nos ha traído aquí por una razón. Dios nos está hablando, mis hermanos, porque así dice el Dios de toda la tierra por medio del profeta Isaías, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el cual es amplio en perdonar. Al que está sediento, Dios dice, ven a las aguas de tu Señor y de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes que Dios es un Dios de mucha paciencia? Dios ha tenido paciencia para con nosotros. Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Dios nos ha, se ha mostrado misericordioso para con nuestras vidas, mis hermanos. Y déjeme decirle algo. Dios nunca va a traer juicio sin antes enviar una advertencia, un mensajero. ¿O sí? Usted estudia las escrituras y verá que siempre que Dios va a traer juicio, ahí envía un mensajero. ¿Por qué? Porque es señal de su misericordia, es señal de su amor, es señal de su paciencia. Mire el diluvio con Noé. Ahí estaba Noé predicando. Ahí estaba Noé con su vida, dando testimonio, haciendo el arca, testificando. No trajo juicio de repente. No. Lo hizo también con Nínive. Envió a Jonás, envió mensajeros. Arrepiéntanse. Lo hizo con David, ¿recuerdan? Le envió un mensajero antes de traer juicio al profeta Natán. Arrepiéntanse. Lo hizo con Judá. Él envió a Isaías, a Jeremías, antes de que viniera el gran juicio de Dios sobre ellos. Lo hizo con Jerusalén. Él envió al Señor Jesús y ahora está lo mismo haciendo con todo el mundo, mis hermanos. Enviando mensajeros, enviando la palabra, que se arrepientan. Que Dios ha designado un día en el cual juzgará todas las cosas. Mira cómo él envió al profeta Isaías aquí para que advirtiera a este pueblo de los grandes pecados que estaban cometiendo y que se volvieran de su vida de pecaminosidad a los caminos de Dios. Ellos no hicieron caso y siguieron en su comodidad. Siguieron caminando, confiando en sus riquezas, en sus tierras, en su estilo de vida. Y llegó el juicio, mis hermanos. Y fue demasiado tarde. En este tiempo, muchos han cerrado sus oídos a predicadores que Dios los envía y les predica, les testifica, les advierte y los tienen de locos, los tienen de religiosos, les ignoran. Pero llegará el día que ninguno de sus bienes que estas personas tienen, ninguno de sus bienes, ninguna de sus prósperas tierras les podrá salvar del juicio que viene por parte del Señor. Pero aún en medio de las advertencias, a mí me impacta ver cómo el Señor tiene
su misericordia extendida, mis hermanos, ver la maldad de esta tierra, de este mundo, y cómo Dios todavía sigue extendiendo su gracia y misericordia para que entren las personas. Él ha provisto un medio para que sean salvos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de misericordia dicho por Dios, mis hermanos, para todas las naciones de la tierra. Él está aquí animando al hombre, animándolo para que vengan, busquen en medio de esta maldad que se ha levantado en el mundo. Dios está llamando al pecador al arrepentimiento. Dios está llamando al que no anda bien en los caminos de Dios a que se arrepienta. Dios está llamando al que está tibio a que se arrepienta. Dios está llamando al que ha creado un orgullo en su corazón a que se arrepienta, que se arrepienta, que se arrepienta, dice el Señor. Dios es un Dios de misericordia y no se complace en la muerte del impío. Él ha provisto el medio de salvación. Note cómo este medio de salvación, mis hermanos, está justo antes, previo a estos capítulos, a este capítulo que hemos leído en Isaías 55, cuando él dice, busca a Jehová. Y al decir busca a Jehová es porque él ya ha provisto algo para que esas personas se salven. Mire cómo está antes, previo a este capítulo 55. En el capítulo 53 está el medio de salvación, el medio de salvación. Y permítanme leerles ahí para cerrar este tiempo, mis hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Mis hermanos, esto es lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo por nuestras almas. A él le plació quebrantar a su hijo, a él le plació ponerlo
para que nosotros fuéramos hechos libres de la maldición que teníamos, del juicio que venía a nuestras almas. Cristo se ha puesto en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados, dice la Biblia. Él llevó en sus hombros todos los pecados de su pueblo y los clavó en la cruz para que tú puedas salir libre, para que podamos ser dejados libres, para que seamos reconciliados con Dios. ¿Eso es poco? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. La sangre que derramó Cristo, mi hermano, mi hermana, no es poca cosa. El castigo de Jehová sobre él no es poca cosa. ¿Por qué no andamos rectos delante de los ojos de Jehová si decimos que hemos confiado en nuestro Dios? Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. La puerta aún está abierta. La misericordia de Dios aún está ahí extendida. El llamamiento aún se está haciendo. Deje el impío su camino y entre en la provisión que Dios ha dispuesto para nosotros. Por lo tanto, como dice la escritura en Hebreos 3:15, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si escuchas hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo mientras Él puede ser hallados antes de que venga el gran juicio del Dios Todopoderoso sobre esta tierra, y entonces las naciones se lamentarán. Pero por lo pronto, la invitación está extendida. Venga todo el que esté sediento, dice el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por tu amor, por Cristo, nuestra única esperanza. ¿Qué sería del hombre, Señor, sin Cristo, nuestro Señor? ¿Qué sería de nosotros sin ese medio de salvación que tú, Señor, has preparado para tu pueblo? Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te pusiste en nuestro lugar para que el pecador sea absuelto. Oh Dios, que a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos, oh Dios. Bendice a mis hermanos, bendice este pueblo y bendice esta palabra. Señor, que transformes tú las vidas, porque solamente tú tienes el poder de hacerlo, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén.